La Deep Web, el rincón oscuro y prohibido del Internet al que la mayoría de las personas nunca se atrevería a aventurarse. Para muchos es simplemente un mito, un espacio en la red donde los criminales operan fuera del alcance de la ley, donde se realizan transacciones ilegales y donde lo más oscuro de la humanidad florece. Sin embargo, para algunos pocos, es una fuente inagotable de curiosidad. Esos individuos, los que se aventuran más allá de los límites de la web superficial, buscan en la Deep Web algo más que simple entretenimiento o información. Buscan lo prohibido, lo inusual, lo que está más allá de lo que los ojos comunes pueden ver. Tal fue el caso de Alejandro, un joven de 25 años, estudiante de ingeniería informática. Siempre había sido un chico reservado, más interesado en la tecnología que en las personas. Desde niño había pasado horas desarmando todo tipo de dispositivos electrónicos, solo para entender cómo funcionaban. Cuando tenía 12 años hackeó su primer sistema de seguridad, y a los 15 ya era un experto en el manejo de redes y sistemas operativos. No había nada que le emocionara más que resolver los enigmas que se escondían detrás de un código o un dispositivo. Durante años había oído hablar de la Deep Web. Sabía que allí se encontraba todo tipo de contenido ilegal, desde la venta de drogas y armas hasta el tráfico de personas. Pero Alejandro no estaba interesado en esas cosas. Lo que realmente le atraía eran las historias sobre lo paranormal, lo inexplicable, lo que desafiaba la lógica y la razón. En foros y blogs, había leído relatos sobre sitios en la Deep Web que contenían rituales oscuros, transmisiones en vivo de actos grotescos y, lo más perturbador, historias sobre entidades que lograban manifestarse a través de las pantallas. Una noche de viernes, después de un largo día de clases, Alejandro decidió que era el momento de dar el salto. Durante semanas había investigado cómo acceder a la Deep Web de manera segura. Sabía que no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Había leído sobre los peligros que acechaban en ese rincón oscuro de la red. Hackers que podían robar tu información, virus que podían destruir tu computadora y personas que, si descubrían tu identidad, podrían hacerte daño en el mundo real. Pero Alejandro no era un novato. Sabía lo que hacía. Se aseguró de usar una VPN, encriptó todos sus datos y descargó el navegador necesario para adentrarse en las profundidades de la red. Cuando todo estuvo listo, se sentó frente a su computadora, con las luces apagadas y el sonido del viento golpeando las ventanas de su habitación. El ambiente era perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el navegador y comenzó a explorar. Al principio todo parecía bastante normal. Visitó algunos foros donde los usuarios discutían sobre criptomonedas y técnicas de hacking. Encontró mercados clandestinos donde se vendían productos ilegales, pero nada de eso le sorprendió. Todo era exactamente lo que había leído en sus investigaciones previas. Sin embargo, Alejandro no estaba buscando lo obvio. No le interesaba el comercio ilegal ni las técnicas de hacking. Lo que realmente quería era encontrar esos rincones oscuros de la Deep Web, esos sitios que solo se mencionaban en susurros en los foros más secretos. Sabía que existían, pero también sabía que no sería fácil encontrarlos. Después de varias horas de búsqueda infructuosa, Alejandro estaba a punto de darse por vencido cuando encontró un enlace que llamó su atención. No tenía título ni descripción, solo una secuencia de caracteres que no parecía tener sentido. Algo en ese enlace lo atrajo de manera irresistible. Sabía que no debía hacer clic, que lo más sensato sería cerrar el navegador y olvidarse de todo, pero no lo hizo. La curiosidad fue más fuerte. Sin pensarlo dos veces, hizo clic en el enlace. La pantalla de su computadora se volvió completamente negra por unos segundos. Luego, lentamente, una imagen comenzó a formarse. Era una habitación oscura, iluminada solo por una tenue luz que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo se hubiera derramado allí hacía mucho tiempo. En el centro de la habitación había una silla de metal oxidado. Parecía vacía, pero algo en la atmósfera de la escena hacía que Alejandro se sintiera incómodo. Había una sensación de opresión, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. De repente un sonido metálico resonó en sus auriculares, como si alguien estuviera moviendo una cadena. La imagen en la pantalla permanecía estática, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era innegable. Alejandro intentó mover el cursor para cerrar la ventana, pero no respondía. Estaba atrapado. La tensión aumentó con cada segundo que pasaba,
hasta que finalmente una figura apareció en el fondo de la habitación. Al principio era solo una sombra borrosa, pero poco a poco comenzó a moverse hacia la cámara. Alejandro observó con el corazón latiendo aceleradamente. La figura era alta y delgada, y parecía estar cubierta por una capa negra que le envolvía todo el cuerpo. Lo más perturbador era su rostro, o más bien la ausencia de él. Su cabeza estaba cubierta por una máscara blanca y lisa, sin ojos, sin boca, sin ningún rasgo que indicara humanidad. El hombre enmascarado se detuvo frente a la cámara y sin moverse se quedó observando. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía apartar la mirada. De repente el hombre alzó una mano y señaló directamente a la cámara. En ese momento Alejandro sintió una oleada de pánico. El hombre no solo estaba señalando a la cámara, estaba señalándolo a él. Intentó desconectar el cable de la computadora, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía moverse. Entonces la pantalla parpadeó y apareció un mensaje en letras blancas. «Te hemos visto». El terror que invadió a Alejandro fue tan intenso que sintió como si el aire se volviera pesado, dificultándole respirar. Desesperado, desconectó el cable de alimentación, apagando todo de golpe. Durante varios minutos, permaneció sentado en la oscuridad, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. La sensación de ser observado no desapareció. A partir de esa noche la vida de Alejandro cambió radicalmente. Cada vez que se conectaba a Internet, sentía una presencia invisible acechándolo. Incluso cuando no estaba en línea no podía sacudirse la sensación de que alguien o algo lo estaba vigilando. Comenzó a notar pequeños detalles en su casa que antes habría pasado por alto, objetos que parecían moverse de lugar, sombras que se deslizaban por el rabillo de su ojo, ruidos extraños que resonaban en los rincones más oscuros de su hogar. Los días se convirtieron en una pesadilla interminable. La paranoia lo consumía. Alejandro apenas salía de su casa, temeroso de que alguien lo estuviera siguiendo. Cerraba todas las puertas y ventanas con llave, pero la sensación de estar atrapado no desaparecía. Cada vez que apagaba las luces para dormir, veía esa máscara blanca sin rostro en su mente, observándolo desde la oscuridad. Las sombras en su habitación parecían moverse, como si algo acechara en ellas, esperando el momento adecuado para atacar. Intentó borrar todo rastro de su actividad en la Deep Web. Formateó su computadora, cambió su dirección IP, instaló nuevos sistemas de seguridad, pero nada parecía funcionar. El miedo seguía allí, latente, acechando en cada rincón de su vida. Su familia y amigos empezaron a notar su comportamiento errático. Dejaba de contestar llamadas, evitaba salir y cuando lo hacía, siempre miraba sobre su hombro, como si estuviera esperando que algo lo persiguiera. Una noche, 3 semanas después del incidente, Alejandro recibió un paquete en su puerta. No tenía remitente ni marcas que indicaran su procedencia. Solo su nombre estaba escrito en el exterior con una caligrafía tosca e irregular. Al abrirlo encontró una pequeña cámara de seguridad, idéntica a las que había instalado en su casa meses antes. Junto a la cámara había una nota escrita a mano: «Nos vemos pronto». El terror que lo invadió en ese momento fue indescriptible. La confirmación de que lo que había sucedido no era un simple error técnico o una broma pesada lo dejó paralizado. Desde ese momento Alejandro vivió en un estado constante de paranoia, encerrado en su casa, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. A medida que los días pasaban, Alejandro comenzó a perder la noción del tiempo. Las noches se mezclaban con los días, y la oscuridad de su habitación parecía engullirlo por completo. La cámara que había encontrado en el paquete ahora estaba colocada en una esquina de su sala, apuntando hacia él. No sabía si debía quitarla o dejarla allí, pero la mera presencia de ese objeto lo aterrorizaba. Cada vez que pasaba frente a ella sentía que algo o alguien lo estaba observando. El terror llegó a su punto máximo una noche, cuando Alejandro escuchó un sonido suave, como el clic de una cámara encendiéndose. Inmediatamente giró la cabeza hacia la cámara de seguridad, pero esta parecía estar apagada. Aún así, la sensación de ser observado era tan intensa que sintió como su piel se erizaba. Tratando de calmarse, encendió la computadora para revisar si algo inusual estaba sucediendo en su red doméstica. Al abrir el navegador, un mensaje apareció en la pantalla: «¿Por qué sigues intentando escapar?».
Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sabía que no estaba solo. Alguien o algo lo había estado observando todo el tiempo, y ahora estaban jugando con su mente. La pantalla parpadeó, y una transmisión en vivo comenzó a reproducirse. Al principio no pudo reconocer lo que estaba viendo, pero pronto se dio cuenta de que la imagen que aparecía en la pantalla era su propia habitación. Alejandro vio su propia habitación en la pantalla, tal como estaba en ese momento. Su corazón comenzó a latir desbocado cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. Alguien lo estaba observando. Alguien tenía acceso a una cámara que él no había instalado. La transmisión mostraba cada rincón de su sala de estar, cada detalle del mobiliario y lo más perturbador de todo, mostraba a Alejandro sentado frente a su computadora. El pánico lo consumió. Alejandro se levantó de golpe empujando la silla hacia atrás. Miró frenéticamente alrededor de la habitación, tratando de localizar la cámara oculta, pero no había nada visible. La cámara que había llegado en el paquete seguía en su lugar, pero aparentemente estaba apagada. Era imposible que esa cámara estuviera transmitiendo y sin embargo lo estaba. Desconectó el router, apagó el ordenador y permaneció inmóvil en el centro de la sala, intentando calmarse. El silencio en la casa era aplastante, solo roto por el sonido de su respiración agitada. Sin embargo, la sensación de ser observado no desaparecía. Al contrario, se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Alejandro sabía que no estaba solo. Sabía que algo o alguien lo estaba acechando. Un ruido súbito lo sacó de sus pensamientos. Era el clic de una cámara, el mismo que había escuchado antes. Esta vez provenía de una dirección diferente, de su dormitorio. Alejandro sintió una oleada de terror. Caminó lentamente hacia la puerta de su habitación, cada paso más pesado que el anterior. La puerta estaba entreabierta y una tenue luz azulada provenía del interior. Alejandro empujó la puerta con cautela y lo que vio dentro lo dejó petrificado. En el centro de la habitación, colocada sobre su escritorio, había otra cámara idéntica a la que había recibido en el paquete. Estaba encendida. Su lente apuntaba directamente hacia la cama. Lo que era aún más aterrador era que esa cámara no estaba allí antes. Alguien la había colocado mientras él estaba en la sala de estar. Un sudor frío recorrió su espalda mientras se acercaba lentamente a la cámara. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para tocarla, una pantalla apareció en el monitor de su computadora. No había encendido el equipo, pero ahí estaba, mostrando una transmisión en vivo. Era su propia casa, la imagen dividida en 4 cuadrantes. Cada uno mostraba una vista diferente de las habitaciones. La sala de estar, la cocina, su dormitorio y el baño. Todas las cámaras, ocultas o no, estaban transmitiendo en tiempo real. Alejandro retrocedió sin saber qué hacer. Cada vez que trataba de desconectar las cámaras parecía que se multiplicaban. Sentía que alguien jugaba con su mente, que lo estaba vigilando desde un lugar imposible de rastrear. Y entonces la pantalla cambió de nuevo. La transmisión ahora mostraba algo diferente. La cámara del dormitorio capturaba la figura de una persona. Alejandro la reconoció al instante. Era la figura enmascarada que había visto en la Deep Web. No podía ser real, pero allí estaba, de pie, en el umbral de su puerta, justo al lado de él, solo que en la imagen de la pantalla. Giró la cabeza rápidamente hacia la puerta. Estaba vacía, pero la figura seguía apareciendo en la pantalla, sin moverse, como si lo estuviera esperando. En ese instante Alejandro escuchó un susurro detrás de él. Era bajo, apenas audible, pero las palabras eran claras. «Te hemos visto». El joven se quedó paralizado. Sabía que quien o lo que fuera estaba dentro de su casa. Corrió hacia la puerta principal, decidido a salir de allí. Pero antes de que pudiera alcanzarla, las luces se apagaron de golpe. El clic de las cámaras seguía resonando en la oscuridad. Alejandro trató de abrir la puerta, pero la cerradura no cedía. Estaba atrapado. La respiración se le hizo cada vez más difícil. Sentía que las sombras a su alrededor se cerraban sobre él. Algo lo estaba observando, algo invisible pero presente en cada rincón de la casa. Sabía que no podía escapar. Y entonces lo escuchó de nuevo. Ese susurro inquietante, esta vez más cerca. «No puedes huir». Alejandro corrió de vuelta al dormitorio. Su última esperanza era la ventana. Trató de abrirla, pero estaba atascada. En ese momento, la luz azulada de la pantalla se apagó, dejando la habitación sumida en la oscuridad.
El clic de las cámaras continuó, implacable. Sabía que el hombre enmascarado estaba allí, acechándolo, jugando con su mente. Con el corazón en la garganta, Alejandro se dio la vuelta. La figura enmascarada estaba ahora en la pantalla, observándolo desde un ángulo imposible. Ya no estaba solo en la pantalla, lo sentía en la habitación con él. Sintió un frío recorrer su columna cuando escuchó el sonido de pasos suaves que se acercaban lentamente desde el pasillo. No había escapatoria. La figura se materializó ante sus ojos. Era mucho más aterradora en persona de lo que las transmisiones podían capturar. La máscara blanca sin rasgos parecía absorber toda la luz. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si disfrutara del terror que causaba. Alejandro se quedó congelado, incapaz de moverse, mientras la figura se acercaba más y más. Finalmente la figura se detuvo frente a él. No dijo nada. Solo levantó una mano señalando directamente a Alejandro, tal como lo había hecho en la pantalla. Y entonces, sin previo aviso, la figura enmascarada susurró con una voz distorsionada: «Bienvenido a las sombras». Alejandro sintió como todo a su alrededor se desvanecía. La oscuridad lo envolvió por completo, y la última cosa que vio antes de perder el conocimiento fue el brillo de esa máscara blanca. Cuando despertó estaba tumbado en el suelo de su sala de estar. Todo estaba en silencio. Las cámaras habían desaparecido, las luces estaban apagadas. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo lo que podía recordar era el frío toque de la oscuridad y esa figura enmascarada observándolo desde las sombras. A partir de ese día la vida de Alejandro nunca volvió a ser la misma. Las cámaras no regresaron, pero la sensación de ser observado nunca lo abandonó. Cada rincón de su casa, cada sombra en su habitación le recordaba esa noche. Sabía que había cruzado un límite del que no podía volver. Pasaron semanas y aunque intentó recuperar la normalidad, el terror lo seguía donde quiera que iba. No podía conectarse a Internet sin sentir que algo lo acechaba. No podía estar solo en casa sin sentir la presencia de la figura enmascarada. Era como si algo se hubiera adherido a él, algo que nunca lo dejaría ir. Una noche, meses después del incidente, Alejandro recibió otro paquete. Esta vez no lo abrió. Sabía lo que contenía. La nota en el exterior era clara: «Nos volveremos a ver pronto». Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre enmascarado regresara. Aquí tienes la continuación del relato, extendiéndolo para ajustarse aún más a la longitud que necesitas. Alejandro sabía que no podía continuar viviendo así, pero el miedo lo consumía cada vez más. Empezó a alejarse completamente de la tecnología. Desconectó todos los dispositivos de su casa, incluso el teléfono fijo. Ya no se sentía seguro en ningún sitio. Intentó explicar a sus amigos y familiares lo que estaba ocurriendo, pero nadie lo creía. Para ellos era simplemente una paranoia inducida por el estrés de su vida cotidiana, un episodio psicótico temporal, nada más. Se ofrecieron a ayudarlo, a llevarlo a un psicólogo, pero Alejandro sabía que lo que le estaba ocurriendo era real, aunque no tuviera cómo probarlo. Con el paso de los días, la presión y el aislamiento comenzaron a afectarlo de maneras más profundas. Alejandro ya no podía dormir más de 1 hora seguida. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa máscara blanca acechándolo en cada rincón de la oscuridad. Cuando intentaba relajarse, escuchaba susurros, siempre en ese tono bajo, distorsionado, como si proviniera de algún lugar lejano, pero al mismo tiempo tan cercano como si alguien estuviera justo detrás de él. Estaba perdiendo el control de su vida. Una noche, desesperado y al borde del colapso, Alejandro decidió que debía hacer algo drástico. No podía seguir huyendo de esa figura enmascarada, debía enfrentarse a ella. Recordó que todo había comenzado cuando accedió a la Deep Web, a ese enlace sin nombre. Decidió que la única forma de detenerlo era volver a entrar, descubrir quién o qué estaba detrás de todo, y cerrarlo de una vez por todas. Contra su instinto de supervivencia, encendió nuevamente su computadora. Sus manos temblaban mientras conectaba el cable del router y encendía el navegador especializado. Lo que estaba a punto de hacer lo aterrorizaba, pero era su última esperanza. Se aseguró de usar todas las medidas de seguridad que conocía, una nueva VPN, encriptación avanzada, todo lo que pudo para protegerse. Cuando todo estuvo listo, accedió a la Deep Web nuevamente. Alejandro pasó horas buscando el enlace que lo había llevado a este infierno en primer lugar,
Navegó por foros y sitios que recordaba vagamente de su última incursión, pero ninguno contenía la información que buscaba. Las horas pasaban y el cansancio comenzaba a hacerle mella. Justo cuando estaba a punto de rendirse, encontró algo. En un foro casi vacío, un usuario había publicado un mensaje con un título enigmático: El Espectador. Alejandro se estremeció al leerlo. Sabía que ese nombre estaba relacionado con lo que había estado ocurriendo. El mensaje era críptico y solo contenía un enlace. Alejandro hizo clic. El enlace lo llevó a una página completamente en negro. No había texto, imágenes ni sonido, solo una espera agonizante. Y entonces la pantalla parpadeó. Apareció una transmisión en vivo, pero esta vez no era su casa la que aparecía en la pantalla. Era un lugar completamente desconocido, una habitación oscura, vacía, con una silla de metal en el centro. La escena era inquietantemente similar a la que había visto la primera vez. Alejandro sabía que algo estaba a punto de suceder. La figura enmascarada apareció en la transmisión, avanzando lentamente hacia la cámara. A medida que se acercaba, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esta vez no solo lo estaba observando, estaba interactuando directamente con él. La figura se detuvo frente a la cámara, tal como lo había hecho la primera vez. Lentamente levantó una mano y señaló directamente a Alejandro. Alejandro sintió que algo lo jalaba hacia la pantalla. Era como si una fuerza invisible estuviera tratando de arrastrarlo hacia el otro lado. Se resistió con todas sus fuerzas, pero la sensación de que lo estaban llevando hacia la oscuridad era demasiado poderosa. La figura enmascarada inclinó la cabeza y por primera vez habló con claridad. No hay escape. Ya eres uno de nosotros. En ese instante la pantalla se apagó. Alejandro retrocedió bruscamente, alejándose de la computadora, respirando con dificultad. No sabía qué significaba esa frase, pero la sensación de fatalidad era inminente. Se levantó de su silla, decidido a apagar la computadora y deshacerse de ella para siempre, pero algo lo detuvo. En el reflejo de la pantalla apagada, vio la silueta de una figura en la esquina de su habitación. Era la figura enmascarada. Alejandro se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La figura no debería estar allí, no era posible. Y sin embargo ahí estaba, de pie en la penumbra, observándolo en silencio. Alejandro intentó correr hacia la puerta, pero sus piernas no respondían. Sentía que algo lo mantenía anclado al suelo, como si la figura lo estuviera controlando de alguna manera. La figura dio un paso hacia adelante y Alejandro sintió como el aire en la habitación se volvía denso, casi irrespirable. Su corazón latía con fuerza y cada respiración era un esfuerzo monumental. Sabía que no podía escapar. La figura enmascarada estaba cada vez más cerca y con cada paso que daba, Alejandro sentía que la oscuridad lo envolvía. Finalmente la figura se detuvo frente a él. El rostro blanco e inexpresivo de la máscara estaba a solo centímetros del suyo. Alejandro intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Estaba completamente paralizado por el miedo. La figura levantó una mano, tal como lo había hecho en la transmisión, y colocó su dedo índice sobre los labios de Alejandro en un gesto de silencio. Luego susurró con una voz que parecía resonar desde lo más profundo de la oscuridad: «Nos volveremos a ver pronto». Y entonces todo se apagó. Cuando Alejandro recuperó la conciencia, estaba acostado en el suelo de su sala de estar. Todo estaba en silencio. Las cámaras, la figura enmascarada, todo había desaparecido. Durante unos minutos, se quedó allí, tratando de asimilar lo que había sucedido. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía si lo que acababa de vivir era real o simplemente una pesadilla producto de su mente quebrada por el terror. Pasaron días sin que Alejandro viera rastro de la figura enmascarada. Empezó a pensar que tal vez, solo tal vez, había logrado librarse de ella. Pero en el fondo de su mente sabía que no era así. Sabía que la figura enmascarada volvería, que no había escapatoria. No importaba cuántas veces intentara alejarse, no importaba cuánto tiempo pasara, siempre estaría ahí, observando. Un mes después del último incidente, Alejandro comenzó a notar algo extraño. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, sentía que algo estaba fuera de lugar. Al principio pensó que era solo su paranoia jugando con su mente, pero pronto se dio cuenta de que era algo más. Su reflejo no se movía al mismo tiempo que él. Cada vez que se acercaba al espejo, veía un leve retraso en sus movimientos. Era casi imperceptible, pero estaba ahí.
El terror que sintió en ese momento fue indescriptible. Sabía lo que estaba ocurriendo. De alguna manera, la figura enmascarada había cruzado al otro lado. Había invadido su mente, su ser. Ya no estaba acechándolo desde la Deep Web. Ahora estaba dentro de él, controlando cada aspecto de su vida. Alejandro dejó de mirarse en los espejos. Se deshizo de todos los que había en su casa, pero eso no detuvo la sensación de ser observado. Cada vez que pasaba frente a una superficie reflectante, sentía que algo lo vigilaba desde el otro lado. No podía escapar, no había escapatoria. Finalmente decidió aislarse por completo del mundo. Cerró todas las ventanas, selló las puertas y apagó todas las luces de su casa. Si no podía escapar de la figura enmascarada, al menos intentaría ocultarse de ella. Pero incluso en la oscuridad más absoluta, sentía su presencia. Escuchaba susurros en la noche, veía sombras moviéndose en los rincones de su visión periférica. La figura enmascarada nunca lo dejaría ir. Una noche, mientras Alejandro estaba sentado en el suelo de su sala, completamente envuelto en la oscuridad, escuchó el clic de una cámara encendiéndose. Sabía lo que significaba. Sabía que la figura enmascarada había regresado. Lentamente levantó la vista y vio una pequeña luz roja parpadeando en la esquina de la habitación. La cámara estaba grabando. Alejandro no intentó huir esta vez. Sabía que no había escapatoria. Sabía que estaba atrapado en ese ciclo interminable de terror. Se levantó lentamente y caminó hacia la cámara. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mano y la apagó. El terror no terminó ahí. Sabía que la figura enmascarada regresaría una y otra vez, hasta que finalmente se llevara lo que había venido a buscar. Y en el fondo Alejandro ya no sentía miedo, solo sentía resignación. La Deep Web. Un término intrigante y escalofriante que ha circulado durante años como un susurro en la oscuridad. Una leyenda perturbadora que resuena en las esquinas más recónditas y prohibidas del vasto universo digital. Para la inmensa mayoría de las personas, la web superficial representa su única realidad digital. Un inmenso y aparentemente infinito océano de sitios web, bien iluminados, ordenados y accesibles con un simple clic en los motores de búsqueda más populares, como Google y Bing. Este océano digital es vasto y confortable, lleno de islas conocidas donde la seguridad, la comodidad y la familiaridad predominan, envolviendo a sus usuarios en una sensación de control. Sin embargo, más allá de los límites visibles de este océano virtual, existe un abismo invisible, una dimensión oscura y sombría que se extiende de manera insondable, mucho más allá del alcance de cualquier motor de búsqueda convencional. Este espacio escondido, conocido como la Deep Web, es un territorio oculto, un laberinto intrincado y siniestro, donde la luz de la moralidad se apaga lentamente, difuminándose en la penumbra, y donde la oscuridad absoluta de lo desconocido se despliega sin restricciones ni fronteras. Aquí, las reglas del mundo digital, tal como lo conocemos, ya no se aplican, y las sombras del comportamiento humano encuentran refugio en su aislamiento. Aquí, lo prohibido florece, oculto de los ojos vigilantes de la ley. Lo que muchos desconocen es que, en las profundidades de la Deep Web, la mayoría de los sitios no tienen nombres descriptivos ni ofrecen explicaciones claras sobre su contenido o propósito. En lugar de las direcciones web familiares a las que estamos acostumbrados, como aquellas que vemos en la superficie de Internet, aquí predominan largas secuencias de caracteres crípticos, un código enmarañado y oscuro que apunta hacia destinos inciertos y a menudo inquietantes. No existen mapas que guíen a los exploradores en este territorio virtual. En su lugar solo hay caminos sinuosos y tortuosos que se retuercen entre las sombras, invitando a perderse en su negrura. Para aquellos que no están preparados o carecen de la experiencia adecuada, esta dimensión oculta y perturbadora puede ser un lugar extremadamente peligroso, lleno de trampas invisibles y amenazas inimaginables. Es una región de la red,
en la que los curiosos casuales no deberían siquiera pensar en adentrarse. No es un terreno diseñado para los que buscan aventuras triviales o meras emociones pasajeras, sino más bien un refugio oscuro y siniestro reservado para quienes persiguen lo prohibido, lo ilegal, lo moralmente corrupto e inhumano. Aquí, las reglas son dictadas por la anarquía y el precio de la curiosidad puede ser la propia cordura o, peor aún, la vida. Es en este oscuro y olvidado rincón del vasto mundo digital donde las leyes de la sociedad moderna se desvanecen como un espejismo y la oscuridad, que aquí parece tener vida propia, adquiere un nuevo y aterrador significado. En este reino de sombras, donde las normas morales y legales son inexistentes, se comercian drogas ilícitas, armas letales e incluso seres humanos, tratados como si fueran simples mercancías en un mercado macabro y grotesco. Las transacciones más aberrantes, que en la superficie de la web serían inimaginables, son comunes en este inframundo virtual. Sin embargo, no es solo el crimen organizado lo que llena este espacio virtual. No son solo los narcotraficantes, traficantes de armas o tratantes de personas quienes operan aquí. También hay aquellos que se adentran en este abismo en busca de lo indescriptible, de lo paranormal, de lo absolutamente inquietante. Individuos que buscan experimentar o presenciar las aberraciones más profundas y oscuras del alma humana. Cosas que desafían la lógica, la moral y la misma naturaleza de nuestra existencia. En este abismo digital, los límites de lo real y lo irreal se desdibujan, y las pesadillas más escalofriantes cobran vida de formas que no tienen paralelo en la web convencional que todos conocemos. Lo que allí sucede, lo que se manifiesta en las profundidades de la Deep Web, desafía cualquier intento de descripción o categorización racional. Desde rituales oscuros y torturas en vivo, hasta leyendas urbanas sobre entidades sobrenaturales que se manifiestan a través de las redes, todo es posible en este lugar donde el terror no tiene fronteras ni límites. Aquí, lo más horrendo de la humanidad encuentra refugio, y aquellos lo suficientemente insensatos como para buscarlo pueden enfrentarse a terrores inimaginables, sin saber si alguna vez volverán a ver la luz de la normalidad o si quedarán atrapados para siempre en las sombras de la Deep Web. La curiosidad de Javier. Javier, un joven estudiante universitario de informática, siempre había sido una persona curiosa por naturaleza. Desde niño, se sentía fascinado al desarmar objetos solo para ver cómo funcionaban. Cada cable, cada tornillo, representaba para él un misterio que debía resolver. Esa misma pasión por descubrir los secretos ocultos del mundo lo acompañó en su vida adulta. Trasladándose al mundo de la tecnología y la informática, pasaba horas frente a su computadora, desarmando programas y explorando las profundidades de la red, no solo con la habilidad técnica de un programador experimentado, sino con la persistencia de un explorador incansable en busca de nuevas fronteras. No era un simple aficionado. Su habilidad para el hacking lo destacaba entre su grupo de amigos. Podía desmantelar sistemas complejos, acceder a archivos protegidos y navegar por la red con una destreza que solo unos pocos lograban alcanzar. Pero el interés de Javier no se limitaba al aspecto técnico. No le bastaba solo entender cómo funcionaban las máquinas o el código. Era un explorador de lo desconocido, siempre buscando respuestas en los lugares más oscuros, donde otros preferían no aventurarse. Le apasionaban las teorías de conspiración que desafiaban la lógica, los crímenes sin resolver que insinuaban algo más profundo que la simple maldad humana. Siempre creía que existía un mundo oculto, más allá de lo que percibimos, donde lo paranormal y lo inexplicable convivían con nuestra realidad cotidiana. Esta mezcla de curiosidad y fascinación lo impulsaba a investigar cada vez más, buscando descubrir lo que otros temían siquiera imaginar. Una cálida noche de verano,
Tras una intensa y reveladora charla en su clase sobre las capas ocultas del vasto universo de Internet, algo comenzó a encenderse en la mente de Javier como una chispa inquietante. La existencia de la Deep Web, un concepto que hasta entonces había sido poco más que una curiosidad teórica, de repente capturó su imaginación de una manera profunda y persistente. Durante semanas, se sumergió en una espiral de investigaciones, leyendo con voracidad sobre los rincones más oscuros de este abismo digital. Mercados clandestinos donde se comerciaban drogas de todo tipo, armas letales, documentos robados y, en el escalón más siniestro de todos, personas tratadas como simples mercancías en un mercado sombrío y brutal. Pero lo que realmente perturbaba e intrigaba a Javier eran los sitios aún más inquietantes que se ocultaban en las profundidades más secretas de la red. Los rumores hablaban de rituales oscuros y arcanos, transmisiones en vivo de torturas indescriptibles y entidades sobrenaturales que supuestamente se manifestaban a través de códigos y pantallas, desafiando toda comprensión humana. El simple hecho de imaginar qué tipo de horrores y maravillas inexploradas podían existir en esos recovecos prohibidos le provocaba una mezcla intoxicante de emociones. Por un lado, una excitación casi febril, y por otro, un miedo primitivo que le erizaba la piel. Podría haber algo más allá de lo que el mundo superficial de la red nos permitía ver. Existiría un conocimiento escondido en esas sombras digitales que transformara para siempre su concepción de la realidad. Javier no pudo resistir la tentación creciente de adentrarse en ese mundo desconocido, un territorio donde lo prohibido y lo peligroso se mezclaban con lo fascinante. Su insaciable curiosidad lo empujaba inexorablemente hacia el borde de un abismo del que sabía que no habría retorno, y sabía que solo había una forma de saciarla. Debía sumergirse en esa oscuridad, sin importar el precio. El primer paso hacia la oscuridad. Javier no era imprudente. Preparó todo con sumo cuidado antes de dar el primer paso hacia la Deep Web. Se aseguró de descargar un navegador especializado, uno que le permitiera acceder a las capas más profundas de la red sin dejar rastro. Era consciente de los peligros que lo aguardaban. Virus capaces de destruir sistemas enteros, estafadores que esperaban cualquier descuido, y personas que, si descubrieran su identidad, podrían acecharlo en el mundo real. La configuración fue meticulosa. Cada precaución fue tomada con el rigor de un cirujano. Javier encriptó sus datos, escondió su IP y usó capas de seguridad para ocultar su rastro. No iba a dejar nada al azar. Sin embargo, a pesar de su cautela, había una parte de él que no podía controlar. Algo dentro de él susurraba advertencias, pero las ignoraba con la facilidad de quien se siente invencible. Finalmente, cuando todo estuvo listo, Javier dio el salto. La primera vez que accedió a la Deep Web fue como entrar en una dimensión completamente diferente. Todo era caos, una maraña de enlaces sin orden ni sentido. Los sitios web que encontraba no eran como los que había visitado antes. Aquí no había títulos llamativos ni páginas atractivas, solo bloques de texto encriptados y enlaces oscuros que parecían llevar a lugares sombríos. Pasó horas explorando esos pasadizos virtuales. Encontró mercados ilegales donde se comerciaba todo tipo de productos prohibidos, desde drogas exóticas hasta armas de guerra. Descubrió foros llenos de hackers que hablaban de técnicas avanzadas para acceder a sistemas gubernamentales y corporativos. Pero nada de esto era lo que él realmente buscaba. Javier quería algo más. Quería encontrar lo más oscuro de la Deep Web, aquello que los rumores solo mencionaban en susurros. El enlace misterioso. Después de horas de navegar sin rumbo, Javier encontró algo diferente. Entre los interminables enlaces y foros, apareció una URL que no tenía nombre ni descripción.
Lo único que destacaba era un pequeño icono, una máscara antigua tallada en piedra. El simple diseño parecía atraerlo, como si estuviera hecho específicamente para capturar su atención. Una corriente de adrenalina recorrió su cuerpo. Una parte de él le decía que no debía hacer clic en ese enlace, que había algo peligrosamente desconocido detrás de ese icono. Pero la curiosidad que lo había impulsado durante toda su vida lo empujaba a seguir adelante. Sin pensarlo 2 veces, hizo clic. Lo que apareció en su pantalla fue un sitio web de aspecto rudimentario, sin ningún tipo de diseño visual sofisticado. No había imágenes, solo una ventana de texto que le pedía una contraseña. Javier frunció el ceño, desconcertado. Intentó varias combinaciones al azar, pero ninguna funcionaba. Estaba a punto de cerrar la página cuando recordó algo que había leído en uno de los foros de hackers. Algunos sitios en la Deep Web requerían contraseñas que solo ciertos individuos conocían, compartidas en los rincones más oscuros de la red. Javier comenzó a buscar en sus archivos de contraseñas y encriptaciones guardadas. Después de unos minutos, probó una combinación que había visto anteriormente en un foro. Contra todo pronóstico, funcionó. La pantalla parpadeó brevemente y luego se oscureció antes de mostrar lo que parecía ser una transmisión en vivo. La transmisión inquietante. Javier sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido mientras observaba la pantalla. Lo que se desplegó frente a sus ojos era inquietante. La imagen mostraba una habitación mal iluminada, con paredes descascaradas y cubiertas de moho. La luz que provenía de una pequeña bombilla parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras que parecían moverse por su propia voluntad. El lugar parecía estar abandonado, en ruinas, y en el fondo resonaba el sonido constante de algo que goteaba, como si el lugar estuviera a punto de colapsar por completo. Javier sintió una punzada de ansiedad que lo hizo retorcerse en su silla. Algo en esa escena lo incomodaba profundamente, aunque no podía precisar qué era. La sensación de que algo terrible había sucedido o estaba a punto de suceder lo rodeaba como una neblina espesa. De repente, una figura apareció en la pantalla. Al principio, solo era una sombra, pero pronto se reveló. Era un hombre, aunque algo en su aspecto parecía deshumanizado. Llevaba una máscara grotesca, hecha de lo que parecía ser cuero envejecido y raído, cosido de manera tosca. Los ojos del hombre estaban apenas visibles a través de las rendijas de la máscara, pero lo poco que Javier podía ver eran ojos oscuros y vacíos, como si no hubiera vida detrás de ellos. La figura comenzó a moverse lentamente hacia la cámara, con pasos deliberados. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo profundamente perturbador en la forma en que el hombre se movía, como si cada uno de sus movimientos estuviera cuidadosamente calculado para infundir miedo. Era una presencia inhumana, como si hubiera algo más acechando bajo esa máscara. El hombre se detuvo frente a la cámara, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando a Javier a través de la pantalla. Pasaron unos segundos eternos, llenos de tensión, y entonces, sin previo aviso, levantó una mano y señaló directamente a la cámara. En ese momento, Javier sintió como si una corriente eléctrica atravesara su cuerpo. Estaba señalándolo a él. ¿Cómo podía saber que lo estaba observando? El miedo comenzó a apoderarse de Javier. Intentó cerrar la ventana de la transmisión, apagar la computadora, desconectarse de la red, pero nada funcionaba. El cursor no respondía y la pantalla seguía mostrando la imagen del hombre enmascarado, que ahora lo observaba fijamente. Las palabras del horror. Entonces, el hombre habló. Su voz era baja, un susurro que parecía estar impregnado de una maldad tan profunda que hizo que el estómago de Javier se revolviera. Las palabras que pronunció resonaron en la habitación,
como un eco del mismísimo infierno. «Te he estado esperando», dijo la figura con una calma inquietante. «Ahora que has entrado, no puedes salir». Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si cada respiración fuera un esfuerzo monumental. El terror comenzó a invadir cada rincón de su mente. En ese momento, notó algo más en la pantalla. En la esquina inferior derecha, apareció una pequeña ventana que mostraba una vista de su propia habitación. Era una transmisión en vivo de Javier, sentado frente a su computadora, tal como lo estaba en ese preciso momento. Su corazón se aceleró al ver esa imagen. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían estarlo observando desde dentro de su propia casa? Se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás, y comenzó a buscar desesperadamente la cámara que lo estaba grabando. Pero no había ninguna visible. Todo estaba en su lugar, excepto por el hecho aterrador de que alguien lo estaba observando. Igual que él había estado observando esa transmisión, el hombre en la máscara volvió a reírse, una risa grave y retumbante que resonaba en la habitación de Javier, como si estuviera allí mismo, a su lado. «Nos veremos pronto», dijo el hombre, y la pantalla finalmente se apagó, dejando a Javier en la oscuridad total. La paranoia acechante. Javier se quedó paralizado durante unos segundos, sin saber qué hacer. Su mente estaba llena de preguntas y su cuerpo estaba en alerta máxima. ¿Cómo lo estaban observando? ¿Qué significaba todo esto? Intentó calmarse, pero el miedo lo mantenía en un estado de agitación constante. Corrió hacia el router, desconectó todos los cables y apagó la computadora. Luego, se sentó en el suelo, respirando con dificultad, tratando de asimilar lo que acababa de suceder. Pero incluso con la computadora apagada, la sensación de ser observado no desaparecía. Era como si algo invisible hubiera quedado atrapado en su habitación, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando las sombras que se movían en su habitación, esperando algún sonido que le indicara que no estaba solo. Pero la casa permaneció en silencio. Al amanecer, decidió contarle a un amigo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando encendió la computadora para buscar la transmisión, ya no pudo encontrar nada. Todo rastro del sitio había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Los días pasaron, pero la sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa. Javier comenzó a notar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Objetos que parecían haberse movido ligeramente de lugar. Sonidos de pasos en el pasillo durante la noche. Sombras que se deslizaban por el rabillo de su ojo. Cada vez que se conectaba a Internet, sentía como si alguien estuviera rastreando cada uno de sus movimientos, como si una sombra invisible lo siguiera a donde fuera. La llegada del verdadero terror. Un mes después de la transmisión, Javier recibió un paquete en su puerta. No tenía remitente ni dirección de envío, solo su nombre escrito con una caligrafía tosca. Lo abrió con manos temblorosas y lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. Era una pequeña cámara, similar a las de seguridad que había instalado en su casa meses antes. Junto a ella había una nota escrita a mano, con una caligrafía irregular y temblorosa. «Nos vemos pronto». El terror que lo había invadido aquella noche frente a su computadora se multiplicó al leer esas palabras. Era la confirmación de que lo que había sucedido no era una broma ni un error. Era real, y ahora alguien lo estaba acechando, vigilando cada uno de sus movimientos. Las noches se convirtieron en una agonía interminable de insomnio y paranoia. Javier apenas salía de su casa, temiendo que alguien lo estuviera siguiendo. Cerraba todas las puertas y ventanas con llave.
pero el sentimiento de estar atrapado no desaparecía. El tiempo comenzó a perder todo sentido para Javier. Las semanas se transformaron en una masa amorfa de miedo y desesperación. Ya no podía concentrarse en sus estudios, ni siquiera en las tareas más básicas de la vida diaria. Evitaba hablar con sus amigos, aislándose cada vez más del mundo exterior. Intentó deshacerse de su computadora, borrar cada archivo que pudiera recordarle lo que había sucedido aquella noche. Cambió el router, la dirección IP, formateó el disco duro y reinstaló todo desde cero. Pero en su mente, el hombre enmascarado seguía acechándolo, observándolo desde algún rincón oscuro del mundo. Finalmente, en una de esas noches interminables, Javier decidió que tenía que regresar a la Deep Web. Sabía que era una locura, pero algo dentro de él lo impulsaba a hacerlo. Tenía que entender lo que había sucedido. Tenía que encontrar respuestas. Volvió a descargar el navegador especializado y se sumergió una vez más en ese abismo oscuro. El observador. Pasó horas navegando por foros ocultos, buscando alguna pista que lo llevara de regreso al sitio que había visitado aquella fatídica noche. Finalmente, encontró una mención vaga de un sitio llamado El Observador. Según las leyendas urbanas del foro, era un lugar frecuentado por una figura enmascarada que seleccionaba a sus víctimas a través de transmisiones en vivo. Nadie sabía quién era esta figura, ni cómo seleccionaba a sus víctimas, pero una vez que había sido elegido, no había forma de escapar. Las historias que leyó en el foro eran aterradoras. Algunas víctimas habían intentado huir, cambiando de nombre y mudándose a otros países, pero tarde o temprano, la figura enmascarada siempre las encontraba. Otros habían optado por acabar con sus propias vidas, incapaces de soportar la constante sensación de ser observados. Javier se sentía cada vez más atrapado. Sabía que no había escapatoria y que lo único que podía hacer era esperar a que el observador lo encontrara. El final inesperado. Un mes después, la espera terminó. Era una noche lluviosa y la tormenta golpeaba las ventanas de su apartamento con furia. Javier estaba sentado en su sala, observando la lluvia con una mezcla de desesperanza y resignación. Sabía que el final estaba cerca, pero no tenía idea de cómo o cuándo sucedería. De repente, escuchó un ruido familiar, el suave clic de una cámara encendiéndose. Miró frenéticamente a su alrededor, pero no pudo localizar el origen del sonido. La sensación de ser observado regresó con más fuerza que nunca, y esta vez se sintió tangible. De repente, todas las luces de su apartamento se apagaron, sumiéndolo en una oscuridad total. Javier sintió su corazón palpitar con fuerza en su pecho, mientras se levantaba de su asiento y caminaba a tientas hacia la puerta principal. Quería salir de allí, escapar de alguna manera, pero antes de que pudiera alcanzar la manija de la puerta, escuchó un susurro familiar detrás de él. «Te he estado esperando». Javier se dio la vuelta lentamente, sintiendo cómo el miedo lo paralizaba por completo. Frente a él, en medio de la oscuridad, estaba el hombre con la máscara de cuero. Su figura apenas era visible por la escasa luz de la tormenta que se colaba por las ventanas. «No hay escape», susurró la figura mientras se acercaba lentamente a Javier, su voz resonando en la mente del joven como una sentencia de muerte. Javier gritó, un grito ahogado que se perdió en el ruido de la tormenta. Intentó correr hacia la puerta, pero sus manos temblorosas no podían abrir la cerradura. Todo a su alrededor se volvió una mezcla de caos y desesperación. El hombre en la máscara dio otro paso, estirando la mano hacia Javier. Este retrocedió, tropezando con la alfombra y cayendo al suelo. El pánico lo consumió mientras intentaba gatear hacia la puerta trasera. La figura enmascarada se inclinó sobre él, la máscara grotesca cubriendo su rostro. «Nos vemos pronto», susurró.
Entonces, todo se volvió negro. El epílogo, oscuro. Javier nunca más fue visto por nadie. Su desaparición se convirtió en uno de esos misterios sin resolver que tanto le fascinaban en vida. Los meses pasaron y su caso se mantuvo abierto, pero sin pistas concretas. Sus amigos y familiares intentaron mantener la esperanza de que algún día regresaría, pero en lo profundo, todos sabían que había desaparecido en algo mucho más oscuro que la simple desaparición física. El apartamento de Javier fue desmantelado poco a poco, pero nadie notó las pequeñas cámaras ocultas que seguían funcionando, grabando en silencio, alimentadas por una fuente desconocida. Seguían esperando, vigilando, listas para recibir su próxima víctima. Y en las sombras de la Deep Web, el observador seguía acechando, esperando al siguiente curioso que cometiera el error de cruzar su camino. Había escuchado muchas historias sobre la Deep Web, historias que rondaban la línea entre la ficción y la realidad, pero nada me había preparado para lo que me encontraría esa noche. En el fondo, todos sabíamos que la Deep Web no era un lugar para los curiosos. Era un rincón oscuro, reservado para aquellos que estaban dispuestos a cruzar los límites más sombríos de la moralidad. Pero, ¿quién podía resistir la tentación de saber qué se escondía detrás de ese velo de anonimato y sombras? Yo era uno de esos curiosos, tal vez demasiado confiado, tal vez estúpido. Me adentré en la Deep Web con una mezcla de aburrimiento y ansias de aventura. Había pasado semanas investigando antes de atreverme a navegarla. Sabía que había capas profundas en Internet que no estaban destinadas a los ojos del público en general. Sabía que había sectores en los que la moral y la ley se desvanecían, y donde lo prohibido se convertía en una mercancía. Y también sabía que las leyendas, aunque exageradas, tenían algo de verdad. Había escuchado de foros donde se compartían secretos imposibles, de videos prohibidos y de personas que entraban y nunca volvían. ¿Podrían esas historias tener algo de real? ¿O eran simples intentos por mantener alejados a los intrusos? En mi mente, la respuesta correcta parecía clara. Pero esa noche, todo cambió. En las primeras horas lo que encontré no fue muy distinto a lo que había escuchado, como si todo estuviera diseñado para dar una sensación inquietante de familiaridad. Foros clandestinos, mercados donde vendían cosas que preferiría no describir, y videos extraños que parecían creados solo para causar incomodidad. Todo parecía sacado de las mismas historias que tanto había leído en la superficie, pero con un toque de oscuridad más profundo. Sentí como si una atmósfera opresiva me rodeara cada vez más, como si me estuviera adentrando en un laberinto que no tenía salida. No es que me sorprendiera lo que vi, ya que sabía a lo que me estaba metiendo. Los foros estaban llenos de personas anónimas que hablaban de temas oscuros, cosas que no podían discutirse en la superficie de Internet. Comentarios siniestros, detalles de operaciones ilícitas y gente compartiendo secretos que probablemente nunca debieron ser conocidos. Encontré páginas que ofrecían drogas, armas, documentos falsificados, identidades robadas, todo lo imaginable y más. Un mercado negro sin límites, donde todo tenía un precio, desde lo más banal hasta lo impensable. Era un mundo que funcionaba bajo sus propias reglas, donde la ley no tenía jurisdicción. Sin embargo, a pesar de lo perturbador que era, había una parte de mí que esperaba algo más, algo que me diera una historia para contar, algo que me hiciera sentir que había descubierto un secreto oculto, algo que no todos habían visto. Quería encontrar algo más allá de lo que las leyendas y los rumores hablaban, algo que justificara mis semanas de investigación. No buscaba solo contenido oscuro, quería ver lo que se decía que existía más allá de lo prohibido, lo que muchos afirmaban pero pocos lograban probar. A medida que navegaba más profundo en esos rincones oscuros, comencé a notar algo peculiar. Muchos de los enlaces a los que llegaba no llevaban a ningún contenido concreto. Eran páginas vacías como si hubieran sido abandonadas hace mucho tiempo. No había texto ni imágenes, solo una pantalla negra con pequeños fragmentos de código roto, como si el sitio hubiera sido diseñado solo para aquellos que sabían qué buscar. Estas páginas estaban ahí, sin propósito aparente.
Era como si estuvieran esperándome, provocando mis nervios con su silencio. A veces me topaba con archivos corruptos o extraños mensajes cifrados que parecían imposibles de descifrar. Incluso llegué a pensar que algunos de esos archivos podrían ser islas de información olvidadas por el tiempo, vestigios de lo que una vez fue, o quizás pruebas de algo mucho más grande de lo que yo podía comprender. Era como estar explorando un cementerio digital, lleno de restos de lo que alguna vez fue un flujo activo de datos. Y sin embargo había algo inquietante en eso, pero me empujaba a seguir adelante. No podía simplemente detenerme ahí. Sabía que eventualmente encontraría algo que valiera la pena. Algo me decía que cuanto más profundo me adentrara, más cerca estaría de aquello que todos evitaban. La sensación de incomodidad comenzó a hacerse más fuerte. Podía sentir la presión en el aire a mi alrededor, un peso invisible que me oprimía los pulmones y hacía que el entorno pareciera cada vez más hostil. La habitación en la que me encontraba, antes acogedora y familiar, de repente parecía estrecharse, como si las sombras en los rincones se volvieran más profundas. La tenue luz de mi lámpara no ayudaba. De hecho, parecía alargar las formas en las paredes, distorsionando todo a mi alrededor. Mis pensamientos se oscurecieron. A pesar de mi deseo de avanzar, una parte de mí comenzaba a dudar. ¿Estaba listo para ver lo que había más allá? ¿Podría realmente enfrentar lo que encontraría? Fue después de unas cuantas horas de navegar que encontré un enlace que parecía fuera de lugar en medio de todo el caos. Era simple y no tenía ninguna descripción ni imágenes. Solo un fondo negro y un texto que decía «La puerta del olvido». No había más detalles. No decía lo que ofrecía, ni por qué estaba ahí. Solo ese título misterioso. Mi cursor flotó sobre el enlace. Había algo inquietante en lo vacío que era. Algo que me hacía dudar si debía hacer clic o no. Pero al final, la curiosidad me ganó. El sitio comenzó a cargar de manera extraña, lenta, como si cada byte de datos estuviera siendo transmitido desde lo más profundo de la red, desde un lugar donde el tiempo y el espacio no seguían las mismas reglas. La barra de carga se movía de manera errática, como si estuviera luchando contra algo invisible que la retrasaba. Sentí una especie de escalofrío que recorrió mi espalda, como si algo intangible estuviera observándome en ese preciso momento. Miré a mi alrededor. La luz tenue de la habitación no ayudaba a calmar mis nervios. Las sombras parecían alargarse, como si algo más estuviera presente conmigo. Me di la vuelta en mi silla, asegurándome de que estaba solo. A veces la mente te juega malas pasadas, pensé. Cuando la página finalmente se abrió me recibió una pantalla completamente negra, sin texto, sin imágenes, solo silencio. Un silencio que se sentía antinatural. Podía escuchar el latido de mi corazón en mis oídos, un sonido amplificado por la tensión en el ambiente. Por un momento pensé que tal vez había cometido un error. Quizás el sitio estaba roto o simplemente no funcionaba. Estuve a punto de cerrar la ventana, pensando que era algún tipo de error, cuando una pequeña línea de texto apareció en el centro de la pantalla. ¿Estás seguro de querer continuar? Las palabras aparecieron una a una, lentamente, como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado de la pantalla en ese preciso momento. No había ninguna animación de escritura, simplemente las letras aparecían con un ritmo extraño, casi como si fueran generadas en tiempo real. Había algo en esa pregunta que me hizo dudar, como si fuera una advertencia, pero ya estaba demasiado adentrado en este extraño juego para detenerme. No podía retroceder ahora. Sentía que estaba al borde de descubrir algo grande, algo que nunca antes había sido visto por ojos humanos, algo que probablemente nadie más se había atrevido a investigar. Mi estómago se retorcía de incertidumbre, pero aún así hice clic en sí. La pantalla se oscureció por un segundo y luego, en un suspiro lento y profundo, algo cambió. El fondo negro se desvaneció, dando paso a una lista de nombres que apareció de la nada. Todos escritos con una caligrafía tosca y desigual. No había ningún patrón aparente en los nombres. Parecían completamente aleatorios, como si alguien hubiera escrito los nombres de personas al azar, sin pensar demasiado en ello. Me deslicé hacia abajo en la lista, sintiendo una creciente incomodidad. Estos no eran solo nombres. Algo sobre la forma en que estaban escritos, las líneas irregulares, la forma en que algunos nombres estaban tachados, me causaba una sensación de asfixia. Era un número interminable de nombres. Comencé a preguntarme cuántos podrían estar allí.
Miles, tal vez millones. A medida que bajaba la lista noté que algunos nombres se repetían, aunque con pequeñas variaciones, como si alguien estuviera jugando con la identidad de las personas. Algunos nombres estaban borrados, como si hubieran sido eliminados de la existencia misma, y luego vi algo que me hizo detenerme en seco. Mi propio nombre estaba ahí. No recuerdo haber dado mi nombre en ningún momento. De hecho, no había llenado ningún formulario ni nada por el estilo. Pero ahí estaba, en la última línea de esa lista maldita. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, cada pulsación resonando en mi pecho como un tambor de guerra. El aire en la habitación se volvió denso, pesado, como si algo invisible se estuviera apoderando del ambiente. Tragué saliva. Mi boca de repente se había secado. Intenté calmarme, pensar racionalmente, pero cada vez que mi mente buscaba una explicación lógica, se encontraba con un muro. No había ninguna razón por la cual mi nombre debía estar ahí, pero ahí estaba, y no podía ignorarlo. Intenté cerrar la ventana, pero el botón de cerrar no funcionaba. Lo intenté una y otra vez, desesperado, pero nada sucedía. Era como si el sistema entero se hubiera congelado, atrapándome en esa página. Mi respiración se aceleró. Cada segundo que pasaba mi corazón latía más rápido, hasta el punto en que sentía que iba a explotar. Mi mirada estaba fija en esa lista, mi nombre brillando en la última línea como una maldición. Era como si estuviera siendo vigilado por algo o alguien, una presencia que no podía ver, pero que sabía exactamente quién era yo. Y luego, sin previo aviso, una voz surgió del silencio. «Te hemos estado esperando». Era apenas un susurro, un murmullo distante que se colaba a través de la pantalla, pero tenía un tono escalofriante, como si viniera de alguien que había estado observándome todo este tiempo. Mi respiración se volvió errática, y el sudor frío comenzó a correr por mi espalda. Mi primer instinto fue levantarme de la silla y alejarme de la computadora, pero algo me retenía, una fuerza invisible que me mantenía pegado a mi asiento, incapaz de moverme. Sentía como si una mano fría y espectral me estuviera sujetando desde las sombras. La pantalla volvió a cambiar, esta vez mostrándome un video. Al principio pensé que era una cámara de vigilancia en tiempo real, una grabación borrosa de una calle vacía en medio de la noche. No había movimiento, solo el parpadeo ocasional de un farol en la distancia. El sonido era nítido, el viento soplaba suavemente y se podía oír el zumbido eléctrico de las luces. Pero lo que más me inquietó fue cuando poco a poco me di cuenta de que reconocía ese lugar. Era la calle frente a mi casa. Sentí como si el suelo bajo mis pies desapareciera. La cámara estaba apuntando directamente a mi puerta. No había nadie afuera, pero el mero hecho de que alguien estuviera grabando mi casa, transmitiéndolo en tiempo real a la Deep Web, me hizo sentir una vulnerabilidad que nunca había experimentado antes. Me levanté de un salto, mirando por la ventana para confirmar lo que veía. Afuera, todo parecía tranquilo. No había señales de nadie, pero el video seguía mostrándome mi propia calle, como si la cámara estuviera fija en un punto oculto, observando desde las sombras. Me quedé paralizado con la respiración entrecortada, mientras la cámara comenzaba a moverse de nuevo. Esta vez, avanzaba. El sonido de pasos resonaba en la grabación, crujidos suaves de hojas y grava bajo el peso de quienquiera que sostuviera la cámara. Podía escuchar cada detalle con una nitidez aterradora, como si los pasos estuvieran ocurriendo justo detrás de mí. La cámara se acercaba lentamente a la puerta de mi casa, y mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a colapsar. Intenté levantarme de nuevo, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado por el terror. Podía ver cómo la cámara llegaba a la puerta de mi casa, y cada vez que el crujido de los pasos se hacía más cercano, más pesado, sentía que el aire a mi alrededor se volvía más denso. Era como si algo estuviera succionando el calor de la habitación, dejándome rodeado de una frialdad antinatural. Finalmente la cámara se detuvo justo frente a mi puerta. El sonido de los pasos cesó. Durante unos segundos todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que parecía más un vacío que una pausa. Luego algo golpeó la puerta con fuerza. Salté de mi asiento. El golpe había sido real. Venía de mi propia puerta y resonaba con una fuerza que hacía vibrar las paredes. Me quedé paralizado por unos segundos, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Mi mente intentaba negarlo,
pero el sonido de los golpes retumbaba con una precisión escalofriante. Era imposible. Lo que veía en la pantalla estaba sucediendo en tiempo real, justo fuera de mi casa. Un escalofrío recorrió mi columna, y el miedo que hasta ahora había estado latente explotó con una intensidad que no había conocido antes. Mi respiración se volvió errática, casi sofocante, y mis manos temblaban mientras intentaba comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo. Esto no podía ser una coincidencia. No había manera de que fuera un truco. Quienquiera que estuviera al otro lado sabía exactamente dónde estaba, y lo que era peor, estaban aquí. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte y prolongado, como si algo o alguien estuviera perdiendo la paciencia, como si supiera que yo estaba al otro lado, demasiado aterrado para moverme. Sabía que tenía que hacer algo, pero mis músculos se negaban a obedecer. Estaba atrapado en una especie de trance, incapaz de reaccionar ante el terror que se cernía sobre mí. El reloj en la pared marcaba las horas de manera implacable, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada golpe en la puerta resonaba como un latido, lento y mortífero, aumentando la sensación de fatalidad. Miré nuevamente la pantalla de la computadora. El video seguía mostrando la entrada de mi casa, pero el ángulo había cambiado. Ahora la cámara parecía estar flotando, apuntando directamente hacia mi puerta desde adentro. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero todo apuntaba a una única y aterradora conclusión. Alguien o algo había entrado en mi casa sin que yo me diera cuenta. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso, y cada inhalación fuera una lucha contra algo invisible. La cámara en el video, que hasta ahora había captado la imagen desde el exterior, parecía haberse desplazado hacia el interior de mi hogar sin hacer un solo ruido. Estaba ahora en el pasillo, enfocando mi puerta desde el otro lado, como si el intruso estuviera ya dentro, observando, esperando. Me quedé helado al ver la escena. No había forma de que alguien hubiera entrado sin hacer ruido, sin que yo lo notara. Pero las imágenes en la pantalla me decían lo contrario. Sentí un nudo en la garganta y mi mente se aceleró en un torbellino de pensamientos contradictorios. El golpe en la puerta se volvió ensordecedor. Era como si alguien estuviera golpeando con una fuerza inhumana, sacudiendo la madera con cada impacto. El sonido reverberaba en mis oídos y finalmente mi cuerpo reaccionó. Me levanté de la silla de un salto y retrocedí hasta la esquina de la habitación, con los ojos fijos en la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Quería correr, quería huir de esa casa, pero algo me impedía hacerlo. El sonido del silencio que siguió al golpe final fue casi más aterrador que los propios golpes. Me quedé allí, con el cuerpo pegado a la pared, tratando de controlar mi respiración cuando la computadora comenzó a parpadear. La imagen en la pantalla fluctuaba entre el video de la entrada de mi casa y algo más, algo distorsionado. Imágenes borrosas, como si la señal estuviera siendo interferida por algún tipo de energía extraña. Por un momento, vi rostros en la pantalla, figuras borrosas que se desvanecían tan rápido como aparecían. Sus ojos eran vacíos, miradas que no pertenecían a este mundo. Uno de esos rostros, apenas visible entre el ruido estático, pareció fijar su atención en mí. La sensación de estar siendo observado creció con una intensidad insoportable. Era como si cada poro de mi piel gritara en alerta, como si mi propio cuerpo intentara advertirme de un peligro inminente. Pero lo peor aún estaba por venir. ¿Estás listo para el olvido?, susurró la voz desde la pantalla. Era la misma voz susurrante que había escuchado antes, pero ahora parecía más cercana, como si estuviera justo al otro lado de la puerta, o incluso dentro de la habitación. Mi cuerpo entero se tensó y mi mente comenzó a entrar en pánico. Intenté cerrar la ventana de la computadora, pero los controles no respondían. Estaba atrapado. Sentía que no tenía escape. El golpe en la puerta cesó de repente, dejando un silencio sepulcral, pero ese silencio no trajo alivio, sino una sensación de terror más profundo. Sabía que algo estaba detrás de esa puerta, algo que no pertenecía a este mundo. La cámara en la pantalla comenzó a moverse de nuevo. Se acercaba lentamente a la puerta de mi habitación, como si quienquiera que la estuviera sosteniendo estuviera a punto de entrar. Mi cuerpo estaba paralizado, y lo único que podía hacer era mirar la pantalla mientras la cámara avanzaba, cada vez más cerca.
Finalmente la puerta se abrió. No con un estruendo, sino con un crujido suave, casi imperceptible. La cámara se deslizó por la habitación y entonces lo vi. Una sombra alta y amorfa, de contornos imprecisos, apareció en la pantalla. No era humano. No podía serlo. Su figura era imposible de describir con exactitud, pero había algo profundamente perturbador en la forma en que se movía, como si flotara en lugar de caminar, deslizándose hacia mí con una calma aterradora. No sabía si lo que veía en la pantalla era real o si mi mente estaba jugando trucos, pero lo que sucedió después fue peor. La sombra levantó lo que parecía ser una mano, un brazo largo y retorcido, y señaló directamente hacia mí. Podía sentir su mirada, a pesar de que no tenía ojos visibles. Era como si todo el aire en la habitación hubiera sido succionado, dejándome incapaz de respirar. De repente la pantalla se apagó. Todo se volvió negro. El silencio volvió a inundar la habitación. No había más golpes, no había más voces. Me quedé de pie, temblando, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Miré a mi alrededor, esperando que algo más sucediera, pero no pasó nada. Todo estaba en calma, demasiado en calma. Me acerqué lentamente a la puerta de la habitación. Estaba entreabierta, pero no había señales de que alguien hubiera estado allí. Mis manos temblaban mientras la abría por completo y miraba hacia el pasillo. Vacío. No había nada ni nadie allí. Caminé con cautela por la casa, revisando cada rincón, esperando encontrar alguna señal de lo que acababa de ocurrir, pero no encontré nada. Cuando regresé a mi habitación, la computadora seguía apagada. Me senté en la silla, con la mente aún intentando procesar lo que había sucedido. Entonces vi algo en el escritorio que no estaba allí antes. Una pequeña nota, escrita a mano. Volveremos por ti. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No había duda de que la nota no estaba allí antes. Mi mente corría a toda velocidad, intentando encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Algo, o alguien, había estado aquí, y sabían exactamente quién era yo. Sabían dónde vivía. Intenté encender la computadora, pero no respondía. Revisé los cables. Intenté reiniciar el sistema, pero era como si el dispositivo hubiera muerto. Finalmente, después de varios intentos fallidos, logré que la pantalla volviera a encenderse. Todo parecía normal al principio, como si nada hubiera sucedido. Pero cuando abrí el navegador, el historial de la Deep Web había desaparecido. No había rastro alguno de los sitios que había visitado, ni de la puerta del olvido. Todo había sido borrado. Mi mente seguía atormentada por lo que había vivido, pero había algo más que me inquietaba. A pesar de que todo parecía haber vuelto a la normalidad, no podía sacudirme la sensación de que algo me estaba observando. Sentía ojos invisibles sobre mí, una presencia que no podía ver, pero que estaba allí, acechando en las sombras, esperando su momento. Esa noche me fui a la cama con una sensación de angustia que no podía sacudirme. Intenté dormir, pero cada sonido en la casa me hacía saltar. El crujido de la madera, el viento golpeando las ventanas, todo parecía amplificado. Cada pequeño ruido me hacía pensar que algo, o alguien, estaba afuera, esperando. A la mañana siguiente desperté con el corazón acelerado, el recuerdo de la noche anterior grabado en mi mente como una pesadilla que no se desvanecía. Traté de racionalizar lo sucedido, diciéndome a mí mismo que tal vez había sido una alucinación, el resultado del estrés y la privación de sueño, pero en el fondo sabía que no era cierto. Pasaron varios días sin que nada extraño ocurriera. Comencé a pensar que tal vez todo había sido un malentendido, una coincidencia macabra, o tal vez un truco psicológico de alguien en la Deep Web que sabía cómo manipular el miedo. Pero una noche, mientras revisaba mi correo, recibí un mensaje. No tenía asunto ni remitente, solo un archivo adjunto que llevaba por nombre Recuerdos. Mi corazón dio un vuelco, pero mi curiosidad venció al miedo. Abrí el archivo y lo que vi me dejó paralizado. Era un video de mí en mi habitación, la misma noche en la que todo había ocurrido. Las imágenes mostraban cada uno de mis movimientos, desde el momento en que me senté frente a la computadora hasta que la cámara recorrió la casa. Lo más aterrador fue ver el momento exacto en que me acerqué a la puerta de la habitación y miré hacia el pasillo vacío. Pero en el video no estaba vacío. Detrás de mí
Una sombra alargada me observaba desde las sombras, quieta, esperando. El video terminó con la misma frase escrita en letras rojas brillantes: «Volveremos por ti». Sentí como el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Cerré la computadora de un golpe y me alejé de ella, temblando de pies a cabeza. No había escapatoria. Sabían dónde estaba. Sabían todo de mí. Pasaron varios días desde aquel último mensaje en la pantalla. «Nos vemos pronto». A pesar del miedo que me consumía, la curiosidad que me había llevado a explorar la Deep Web en primer lugar seguía creciendo dentro de mí. La imagen de la puerta metálica en la transmisión se había incrustado en mi mente como un tatuaje imposible de borrar. Cada noche soñaba con esa puerta entreabierta, como si estuviera esperando que la cruzara. Sabía que no debía, que debía dejarlo todo atrás y seguir con mi vida, pero algo más profundo, algo oscuro, me llamaba. Los días se sucedían como una neblina. Intentaba ocupar mi mente con otras cosas, pero la idea de la puerta seguía rondando. Sabía en el fondo que no había terminado con todo esto. Y un día, sin planearlo, mis pasos me llevaron a una parte desconocida de la ciudad. Caminaba sin rumbo, como guiado por una fuerza invisible. Y entonces, doblando una esquina, lo vi. El callejón era idéntico al que había visto en la transmisión. La misma farola parpadeante, las mismas paredes oscuras que parecían sucias y viejas, y al final de todo la puerta metálica. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Me quedé parado, observando la puerta como si fuera una vieja enemiga que había regresado. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, y sentí que el aire se volvía más pesado. Cualquier persona sensata se habría dado la vuelta en ese momento, pero yo no. Mis pies comenzaron a moverse casi por instinto, llevándome hacia la puerta. Con cada paso el ambiente se volvía más frío, más opresivo. Sentía que las sombras a mi alrededor se movían, como si me observaran. Finalmente llegué frente a la puerta. Toqué su superficie metálica, helada al tacto, y un estremecimiento me recorrió el cuerpo. Mi mano temblaba mientras agarraba el pomo, deseando que estuviera cerrada, pero la puerta se abrió con un crujido lento y siniestro. Del otro lado, una oscuridad total, una negrura que parecía absorber todo a su alrededor. Inspiré profundamente y sin pensarlo dos veces crucé el umbral. El frío que me envolvió al entrar era mucho más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Sentí como si cada parte de mi cuerpo se congelara por dentro. El silencio era absoluto, roto únicamente por el sonido de mi respiración acelerada. Detrás de mí la puerta se cerró de golpe, dejándome completamente atrapado. Un pasillo largo y oscuro se extendía ante mí. Al final una luz tenue como un débil faro en la distancia iluminaba vagamente la sombra de una pequeña habitación. Caminé hacia ella, mis pies pesados, como si algo invisible me empujara hacia adelante. Cuando llegué encontré una habitación vacía, con solo una vieja computadora en una esquina parpadeando en la penumbra. La pantalla mostraba un cursor intermitente, esperando. Me acerqué lentamente y de repente apareció un mensaje en la pantalla. «Sabíamos que volverías». Mi corazón latió tan rápido que pensé que iba a desmayarme. Intenté dar un paso atrás, pero no podía moverme. Era como si la habitación misma me estuviera sujetando. Entonces otro mensaje apareció. «Siempre has sido parte de esto. No hay escapatoria». La pantalla comenzó a mostrar imágenes distorsionadas, sombras borrosas, rostros sin forma que parecían observarme desde algún lugar más allá de la pantalla. Sentí que mi mente se partía en pedazos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Quería gritar, pero ningún sonido salía de mi garganta. El aire se volvió más denso y la habitación se llenó de una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. De repente escuché la voz otra vez, no desde la computadora, sino detrás de mí, como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. «Estás con nosotros ahora». Un tirón violento en el centro de mi pecho me hizo caer al suelo. El dolor era insoportable, como si algo estuviera tratando de arrancarme desde dentro. La habitación se desvanecía ante mis ojos, y el mundo a mi alrededor parecía disolverse en sombras. No había escapatoria. Lo había sabido desde el momento en que había abierto esa maldita puerta, y entonces todo se volvió negro. Espero que esta historia te haya mantenido al borde de tu asiento.
Si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete a nuestro canal, deja un comentario y comparte tus teorías con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Pesadillas Ocultas.